Hola, ¿qué tal están? La filosofía de Marx. Indudablemente Marx fue un filósofo que influyó muchísimo en la sociedad occidental, especialmente en el siglo XIX y en el siglo XX, también ha influido en el siglo XXI, y si no podemos pensar, por ejemplo, en la Unión Soviética, también en la Rusia actual y pues especialmente en la China de Mao Zedong, etc. Y en otros países, en Cuba, por ejemplo, la Cuba comunista. Marx nació en 1818 en Alemania y murió en 1883. Sus obras realmente tuvieron una gran influencia y su obra principal es El Capital. También están manuscritos económico-políticos, etcétera, y otras obras. También, por supuesto, Engels colaboró en algunas obras con Marx y Marx se dedicó pues, a la erudición. Él había realizado una tesis sobre filosofía de Demócrito, filosofía tomista, y realmente pues, se interesó también mucho por la filosofía en general, también por ejemplo la de Hegel, que era un pensador idealista absoluto, y de ahí tomó pues, algunas ideas también que luego reelaboró de forma diferente para su propio sistema filosófico, que fue el marxismo, aunque él mismo no se consideraba marxista, sino que pensaba que si en el futuro surgía otro sistema filosófico más potente que el suyo, pues le parecería bien también. En cuanto a su vida, pues Karl Marx fue hijo de un rabino y nació en Renania, en Treveris, como ya dije, en 1818, y se preocupó profundamente por la cultura franco-alemana, especialmente. También fue periodista, escribió bastantes artículos, o muchos artículos, y debido a unos problemas con las autoridades políticas tuvo que emigrar de Alemania a Inglaterra, donde lo recibió un amigo industrial, Engels, que también colaboró a su sustento. Dicha relación será fundamental para entender los orígenes del movimiento obrero, del comunismo, del socialismo científico. También estuvo en Francia, anteriormente a ir a Inglaterra, etc. Podemos también señalar que heredó Marx de Hegel la dialéctica y la contradicción, y de Feuerbach pues tomó pues, un materialismo activo, y también fue influido más por el socialismo francés y la economía política inglesa, especialmente a través de David Ricardo, de sus obras, y de otros economistas ingleses. También, pues seguro que leyó La riqueza de las naciones, también de Adam Smith y de otros economistas también ingleses. Las investigaciones de Marx y Engels sirvieron para que ellos mismos comprobaran la miseria de las gentes, la miseria causada por el capitalismo burgués, por la gran burguesía, que explotaba a la clase obrera con jornadas de 14 horas, por ejemplo, con salarios miserables, y de esa manera pues realmente la gente vivía en muy malas condiciones. En ese aspecto, Marx acertó a la hora de determinar la tarea a seguir, que fue la de elaborar una ciencia que guiase a la acción, y también la búsqueda de un sujeto que funcionase o que actuase de otra manera y que viviera de forma emancipada. En ese sentido, las conclusiones que obtuvo Marx de su análisis de la sociedad capitalista de su tiempo pues fueron muy claras, y estaba convencido de que los únicos que no explotaban a otra clase trabajadora pues eran precisamente los obreros, los productores, y son los que podían tener interés en practicar el marxismo, el comunismo. Podríamos decir, como señala un estudioso de Marx, Jerez, en el fondo el marxismo era la primera teoría filosófica, o el primer sistema filosófico en ofrecer una teoría científica, racional y dialéctica para desarrollar, orientar y fortalecer la solidaridad de los trabajadores, en definitiva de los explotados y oprimidos, con el propósito claro de aunar esfuerzos en pro de su emancipación, que es al mismo tiempo la emancipación de la humanidad. En este sentido, hay que delimitar lo que representa el entorno socialista, el socialismo científico de Marx y de Engels, y pues también hay que considerar que el siglo XIX también tenía el romanticismo a principios del siglo XIX, sobre todo el cientifismo y la democracia, que también pues son articulables con lo que representa el socialismo marxista. De hecho, podemos hablar, por ejemplo, del socialismo romántico, desarrollado en Francia e Inglaterra, que sería el socialismo utópico romántico, desarrollado por Saint-Simon,
los escritos, las obras de Saint-Simon, por Owen y Fourier, con sus falansterios, por ejemplo. También hay que considerar el valor del socialismo marxista, desarrollado principalmente en Alemania, por Marx y Engels, precisamente, y el socialismo democrático, que trató de utilizar la democracia parlamentaria para desarrollar los principios de la socialdemocracia, podríamos decir. También es verdad que en el siglo XX, con la Revolución Soviética de 1917, el marxismo alcanzó una cierta hegemonía, especialmente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dando lugar a su vez al comunismo, aplicado a la realidad política y práctica y vital de las personas, y a numerosas variantes marxistas según su aplicación o lectura por parte de diversos intelectuales, pensadores, proletarios, etc. De hecho, la Unión Soviética, como comunismo, fracasó de una forma estrepitosa y llegó a su final precisamente con la queda del muro de Berlín, sobre 1990-91 aproximadamente. En cuanto a la esencia del marxismo, pues podemos decir que siempre se ha considerado, o durante mucho tiempo, que el marxismo es una doctrina especulativa en torno a la economía, pero a raíz de la publicación de las obras de Marx, durante mucho tiempo inéditas, se comprendió su verdadero valor como filosofía integral, una de cuyas facetas lo constituía efectivamente la economía. En ese sentido, podemos señalar que, diríamos, Marx realiza un tremendo esfuerzo por probar que la historia conduce al advenimiento del proletariado al poder a través de una revolución social y política comunista. Y el marxismo tendría diversos puntos a tener en cuenta. El primero, su filosofía y su particular visión de la historia de la humanidad. En segundo lugar, la aplicación particular de dicha teoría comunista y socialista a la economía, más concretamente al régimen capitalista. Y en tercer lugar, pues también procurar una transformación social absolutamente necesaria, que sería el sentido de la revolución. Podemos decir que es una filosofía compleja, el marxismo, y los socialismos se acercan de forma general y progresivamente al capitalismo que tanto rechazaban antaño. Y el propio experimento de Lenin, del comunismo leninista, pues no dio buen resultado. Al final hubo una élite en el poder que gobernaba la revolución comunista soviética y eso pues supuso también un fracaso de la aplicación del comunismo a la realidad social. Por otra parte, también hay que señalar que la historia de la humanidad sigue condicionada por la enconada lucha entre marxismo y capitalismo. En este sentido, se puede decir que pues, la evolución práctica de los partidos revolucionarios marxistas se produjo especialmente durante el siglo XIX y XX, pero diríamos que ya con la revolución del 68, de 1968 del siglo XX, pues ya parece que el marxismo ha dejado de influir ya tan fuertemente como hasta entonces en la evolución de la política y de la sociedad del siglo, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, etapa en la que estamos. También podemos decir que el pensamiento del joven Engels, por ejemplo, también fue decisivo para el joven Marx en París, y también pues, hay que citar el manifiesto del Partido Comunista, que fue muy importante en la década de 1840, y juntos Marx y Engels esbozaron la concepción materialista de la historia, aunque sin duda se puede decir que Marx estuvo mejor dotado para el trabajo genial y de creador, y en cambio pues Engels fue siempre mejor divulgador, más capaz de trabajar en orden a la socialización y la extensión de la teoría marxista, de la teoría comunista. Marx además se especializó en la ciencia del capitalismo, en la ciencia económica en definitiva. También pasó muchísimas horas en el Museo Británico en Londres y pues documentándose, escribiendo, leyendo, etc. Uno y otro, tanto Marx como Engels, se alternaron también en el trabajo político, en la organización del movimiento obrero que estaba formándose en el siglo XIX, cuando ellos vivían. Podemos decir que el pensamiento de Marx ya se ha tomado evolutivamente en conjunto, centrado en alguna fase concreta,
dispone de una metodología en base a unos supuestos y reglas con aplicaciones teóricas y prácticas. Y también se puede afirmar que el conjunto de teorías y doctrinas de todo tipo, sociales, económicas, políticas o filosóficas, realizan en muchos casos una interpretación propia del marxismo, sistematizándolo de distintos modos, tal como por ejemplo realizó Lenin con su marxismo ortodoxo. También pues, hay otras interpretaciones del marxismo, bueno, y también del comunismo, como Trotsky, que era más bien anarquista, y por supuesto hubo una diversa gama, podemos decir, de lecturas según las épocas. Y en este sentido, por ejemplo, pues hubo marxismos independientes como los de Mao, Fidel Castro, Tito, etc. En cuanto a la teoría del conocimiento y ontología del marxismo, de la relación entre Feuerbach y Marx, me refiero a la influencia de los escritos de Feuerbach en Marx fundamentalmente, puede establecerse un hilo conductor que nos lleve hasta los puntos fundamentales de la teoría del conocimiento marxista, que son, en primer lugar, la teoría del conocer en su relación con el problema del ser, también el concepto de la praxis y la concepción del hombre como ser social, además, la interpretación de la sociedad como proceso histórico de la praxis. Feuerbach, por ejemplo, sitúa el origen del pensamiento en la sensación, de forma en cierta medida parecida, de alguna manera, con el empirismo de Locke o de Hume, por ejemplo, y el hombre resultaría ser un producto del ambiente. Aquí aparece claramente un materialismo indudable. Como señala, por ejemplo, Mondolfo, en su estudio sobre Marx, pues diríamos, el marxismo y Marx y Engels afirman, contra el idealismo, por ejemplo, de Schelling, de Fichte, de Hegel, de Kant, etc., afirman que en la sensibilidad o actividad humana subjetiva pues está la realidad auténtica. El ser es más importante que la conciencia, que el pensamiento. La praxis, por tanto, se convierte en la realidad de la vida social y a la vez de la existencia del sujeto. En torno a las revoluciones, pues se puede decir que la época de Marx y Engels es revolucionaria en muchos sentidos. Hay distintas revoluciones, la de 1830, la de 1848, motivada por factores económicos, por la pobreza social de la época y por la explotación en el trabajo. Si bien es verdad que son los individuos los que constituyen el medio social, como trama compleja de las relaciones interindividuales, no los menos que la formación, la creatividad, pues diríamos, depende también de pues una serie de doctrinas como el marxismo, como el anarquismo, etc. También las revoluciones sociales están motivadas o causadas por una crisis del modo de producción feudal, por la superación también mediante el feudalismo estatal, por decirlo de alguna forma, y también por las guerras comerciales entre las potencias políticas. Por otra parte, también en el siglo XIX hay un complejo desarrollo del libre mercado y los siervos pasan a ser trabajadores asalariados, a quienes se contrata libremente pero en condiciones infrahumanas, en condiciones de explotación laboral tremenda, terrible. Por otra parte, desde una perspectiva cultural, los intelectuales denunciarán el trabajo asalariado sin las mínimas condiciones y otros construirán alternativas como los falasterios, por ejemplo, de Fourier, y otros sistemas que favorezcan pues una vida, diríamos, digna de los trabajadores. Surgen también las ciudades modernas, más extensas, con más población y con todo su característico movimiento cosmopolita, cafés, teatros, universidades, etc. Por otra parte, se generaliza también durante el siglo XIX la mentalidad positivista, la atención a lo científico, a lo positivo, a los hechos, a lo práctico y real, a lo empírico, y pues diríamos que en cuanto pues, a la influencia del racionalismo, está claro que influyen Kant y Hegel desde la perspectiva idealista. También hay una influencia del empirismo inglés, fundamentalmente de John Locke y de Hume, y también una influencia de la ciencia y de la ilustración europea, sobre todo de la ciencia newtoniana y de la ilustración en Francia, respecto a Alemania, respecto a Italia, a España, etc. También el propio Kant interpretó la experiencia revolucionaria del ser humano y saludó alborozado la llegada de la Revolución Francesa en 1789, aunque por supuesto detestaba
pues el periodo del terror de la Revolución Francesa, como es lógico. Por otra parte, podemos decir que en la época de la Revolución Industrial del siglo XIX hay una consolidación del capitalismo. Hay también una revolución demográfica, una mejora en la alimentación, en la higiene, en la salud, ciudades modernas, cafés, teatros, periódicos, y dentro de la revolución industrial cabría destacar la industrialización del campo, la revolución agrícola, la generalización del sistema fabril, la revolución textil, la revolución siderúrgica, el ferrocarril, la navegación a vapor. Y en relación con la revolución política se puede hablar de la crisis del antiguo régimen constitucional burgués. También aparecen distintas formas de nacionalismo, también surge el liberalismo con Stuart Mill y con otros, y el socialismo utópico y científico, el científico lógicamente el de Marx y Engels. En cuanto a la revolución cultural, se puede hablar de la universidad moderna, también del conocimiento propio de las ciencias, de la ingeniería, y también se puede hablar de la revolución científica, ciencias del inorgánico, ciencias biológicas, ciencias humanas, y también, por otra parte, la crisis de la metafísica y el auge del positivismo, que ya he mencionado también anteriormente. Marx, debido a la revolución que causó en el pensamiento, ha entrado por la puerta grande, podemos decir, en la historia de la filosofía. Y si se ha de hablar de características del marxismo, pues se puede hablar de su dialéctica, del materialismo y de su actitud práctica o práxica. En cuanto a la dialéctica, se puede decir que para Marx, siguiendo en parte algunos planteamientos de Hegel, la humanidad trasciende al hombre. Cada institución, cada periodo histórico no es más que una etapa transitoria en el desarrollo, podríamos decir, de la sociedad humana que va de lo inferior a lo superior. Y para Marx es evidente que la clave de la dialéctica es la contradicción, la muerte en tanto que principio generador y creador de expectativas. La dialéctica será, por tanto, para el marxismo, el estudio del encadenamiento de las contradicciones que engendran la historia. De esta forma, se puede decir que la dialéctica es un concepto diferente, es una discusión de fuerzas, de poderes. De esta forma, el marxismo se constituye como un análisis de la dialéctica del capitalismo, que se llevará a cabo siguiendo la tríada afirmación, negación y negación de la negación. En cuanto pues, al materialismo, constituye otra de las etapas procesuales marxistas que lo alejan de Hegel. Para Marx, por el contrario, la historia no es algo ideal, se constituye por medio de las fuerzas materiales. La idea es solo el mundo material traspuesto al cerebro humano. También para Feuerbach, por ejemplo, es evidente que hay que sustituir la idea hegeliana por el hombre. El hombre se ha idealizado, creando a Dios, y Marx acoge con fervor el legado de Feuerbach y pues reafirma también que la religión es el opio del pueblo, o lo afirma el propio Marx. Pero ante el naturalismo mecanicista del mismo Feuerbach, Marx y Engels se destacan con un materialismo dialéctico y evolutivo. Además, el materialismo histórico trata de explicar la historia por factores materiales, por, diríamos, la infraestructura que influye en la superestructura y las relaciones jurídicas, así como las formas de Estado, se puede decir que no pueden explicarse ni por ellas mismas, ni tampoco por la evolución general del espíritu humano, de las ideas humanas. Estas relaciones jurídicas, políticas, hunden sus raíces más bien en las condiciones de la existencia material, con lo que aquí se refuerza este materialismo de Marx y de Engels. Además, también, desde la perspectiva de Marx y de Engels, una sociedad armónica mantendrá un equilibrio en el modo de producción, infraestructura, y el modo de apropiación de los bienes, superestructura. Y esta armonía está actualmente en crisis, pensaban Marx y Engels en el siglo XIX, y el comunismo debe restablecer esa armonía. En cuanto a la filosofía de la praxis, pues podemos decir que el marxismo es una filosofía nacida para la praxis, para la acción. Los hombres hacen su historia según ciertas condiciones ya prefijadas. Y por esto Marx quiere transformar el pensamiento en acción, para transformar también el orden social, ya que no basta con interpretarlo, como decía pues la tesis 11 de Feuerbach. De esta manera, en la praxis, el hombre debe demostrar lo verdadero, es decir, la realidad, el poder, la precisión de su pensamiento. De esta manera, de esta forma, la praxis se integra con la filosofía obrera, que es el trasfondo del marxismo, la deificación del trabajo
humanizando el trabajo para que sea más agradable para el ser humano. Estamos, por tanto, ante la fuente del verdadero humanismo marxista, el humanismo del trabajo, que dará un giro a la ciencia, haciendo de ella algo operativo, abandonando la contemplación en favor de un impulso de conquista. En relación con el capitalismo, cabe señalar que Marx lucha contra el capitalismo y habla, por ejemplo, de que la sociedad está alienada. Marx siempre sospechó que la burguesía escamoteaba una parte de la realidad al resto de las clases sociales. Y en este sentido, pues el trabajador, según Marx, se empobrece tanto más cuanto más riqueza produce. Cuanto más aumenta su producción en potencia y también en volumen. El trabajador, por tanto, se convierte en una mercancía tanto más barata, podríamos decir, cuanto más mercancías produce. Y Marx va más allá incluso de la crítica de Feuerbach, dota a la enajenación de un contenido económico, pasando así al plano de la lucha política y de la revolución. En las condiciones, podemos decir, de la sociedad capitalista, el trabajador no se reconoce, pues, a sí mismo como hombre, como capaz de transformar creativa y socialmente la naturaleza, ensanchando así de esta manera los horizontes de la especie humana, sino que se considera pues, un mero engranaje, un mero mecanismo en el capitalismo económico. Por otra parte, también hay que decir que hay grandes contradicciones en el capitalismo y también pues, una especie de crisis en el capitalismo, ya incluso en el siglo XIX, que luego fue aumentando en intensidad durante el siglo XX, pero a pesar de todo el capitalismo ha ido evolucionando y sigue existiendo todavía en el siglo XXI, un capitalismo que podemos denominar salvaje, el propio del siglo XXI. Marx, por otra parte, intuyó el esquema de dominación de los capitalistas, en el cual quien no avanza retrocede. Y esa dicotomía entre empresarios, grandes empresarios y trabajadores es terrible para los propios trabajadores. La acumulación de capital, además, para Marx, es directamente proporcional a la acumulación de la miseria. A mayor capital, mayor miseria. A más miseria, mayor capital. Por otra parte, todo ello, elevado al infinito, pues nos lleva en teoría a una evidente crisis y hundimiento del capitalismo desde la perspectiva de Marx, pero ahí se equivocó, porque el capitalismo sigue estando vigente y se ha transformado mucho. Podemos pensar en una crisis latente por el subconsumo obrero y periódica debido a la baja de beneficios, a los incesantes progresos técnicos o tecnológicos y al desorden del mercado. Y Engels profetizó el camino desolador que esperaba al capitalismo, debido principalmente a la socialización y estratificación progresivas. Pues el Estado gigante lleva al capitalismo hasta el extremo sin saber que ese extremo supone su autodestrucción, pero al final no ha sido así, no ha habido una autodestrucción del capitalismo, todo lo contrario. En este sentido, pues habría que decir que en estos aspectos se equivocaron. Por otra parte, Marx era ante todo un revolucionario. Su verdadera misión, podemos decir, que fue contribuir por todos los procedimientos posibles a la caída del régimen capitalista y de las instituciones creadas por ésta, así como a la liberación del proletariado moderno. La lucha era su elemento. Y podemos decir también que la crisis del capitalismo parece conducir, aparentemente, a una sociedad burocrática de consumo manipulado que vuelve a necesitar una revisión. Esto ya pues hablando más bien del siglo XX o del siglo XXI. Por otra parte, también pues el marxismo puede ser reinterpretado desde la perspectiva del siglo XXI, ha quedado ya en buena parte superado, pero es verdad que las explicaciones que dio de las causas de la explotación laboral en el siglo XIX pues son realmente válidas para el siglo XIX, no ya para el siglo XX y para el siglo XXI. La historia, además, podemos decir que ha demostrado la homogeneidad del pensamiento y del proyecto que en su día iniciasen Marx y Engels, el marxismo genuino, que, como también explicó Lenin, tomó sus bases de la mejor selección de elementos producidos por el pensamiento del siglo XIX, como es el pensamiento de Hegel, o la filosofía alemana en general, la economía política inglesa y el socialismo francés. Por otra parte, el tipo de pensamiento científico que surgió debería ser periódicamente revisado y enriquecido. Como señala un estudioso del marxismo, Jerez, las condiciones teóricas para la actualización del materialismo dialéctico histórico están ya dadas, pero también hay que decir que el materialismo histórico y dialéctico de Marx y Engels se orientan sobre todo hacia la comprensión del presente humano. Y lo que trata Marx es de conseguir una sociedad mucho más justa,
en la que todos podamos desarrollar nuestros talentos, nuestras fortalezas y en que seamos felices, porque hay que partir también de que el materialismo marxista y hegeliano, y engelsiano, pues materialismo de Engels y de Marx, son realmente ateos. Por lo tanto, no hay otra vida después de la muerte que sirva de compensación y por eso critican tan fuertemente a la religión tanto Marx como Engels. El marxismo, por tanto, podemos decir que busca la práctica revolucionaria, la construcción del socialismo, y la historiografía, la cantidad tremenda de libros que se han escrito sobre el marxismo, pues trata estas cuestiones continuamente. Y esto es algo a tener en cuenta para comprender de una manera adecuada lo que representa el marxismo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre, hasta mi próximo vídeo.